Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Hoy os quiero enseñar el nuevo DAC de la marca Sunlink, el UA5. Tengo que reconocer que lo que más me ha llamado la atención de este DAC es el sistema híbrido de batería que lleva. Esto hasta ahora solo lo conocíamos en los coches, pero en un DAC jamás lo habíamos visto y desde luego es una cosa muy sorprendente que ahora explicaremos. Aquí tenéis un poco las características que tiene. Hay que decir que es un DAC muy completo, lleva doble DAC, también tiene doble amplificador dedicado, una pantalla OLED, el sistema híbrido que ahora explicaremos y tiene mucha potencia entre otras cosas. La verdad es que con este DAC no te falta absolutamente nada. También es verdad que tiene un precio mucho más caro que un DAC estándar, pero tiene unas características únicas, eso también es verdad. Bueno, lo primero también que llama la atención al verlo visualmente es la pantalla monocromática que lleva de 1,44 pulgadas y que aquí pues podremos visualizar a qué calidad está sonando la música que estamos escuchando, que eso es lo que todos los audiófilos queremos, saber la información de lo que estemos escuchando. La verdad es que es un punto a favor, muy bien. Y bueno, llegamos al famoso sistema híbrido de baterías. Bueno, aquí antes de nada hay que decir que esto nace de que estamos hablando de un DAC muy potente que necesita mucha energía. Entonces, si no llevara este sistema híbrido, pues tú al conectarlo a vuestro teléfono o vuestra tablet, veríais como vuestro dispositivo, la batería se descargaría enseguida, porque esto necesita de mucha energía. Entonces ellos lo que han hecho es, han instalado una batería interna que lo que hace es que proporciona la energía importante para mover tanto los chips del DAC como los amplificadores. Y cuando la batería se descarga, pues entra en juego el USB, que ya proporciona energía a todo el DAC, incluso hasta la batería interna para volverla a cargar. Digamos que es un sistema como el del coche. Cuando tiene batería, utiliza la batería y cuando no tiene batería, pues utiliza el USB para cargarlo. Bueno, y aquí tienen los dos modos, el USB Power Mode y el híbrido. Primero vemos el híbrido. Pues lo que quiere decir es que cuando la batería interna tiene su propia carga, pues digamos alimenta a las cosas importantes del DAC, que son los chips que lleva y los amplificadores. Y deja solo al USB que alimente energía básica, ¿vale?, al DAC para el funcionamiento, pero que la carga de trabajo la lleva la batería interna. Y cuando la batería interna se descarga totalmente, pues pasamos al USB, que es el que proporciona toda la energía a todo el DAC y vuelve a cargar la batería interna. Y con esto, pues lo que consigues es pues todo el tema energético solucionado de manera eficiente y que pues no veas que tu teléfono se descarga rápidamente o tu tableta. La verdad es que está súper bien y es una cosa súper curiosa que hasta ahora en un DAC no lo habíamos visto, porque sí que conocemos DACs que tienen baterías, pero tú cuando conectas el USB, digamos que el USB proporciona toda la energía al DAC. Aquí no, aquí es la batería interna la que se encarga de proporcionar la energía a los componentes importantes. Una cosa muy curiosa y estaría bien saber cómo funciona eso, ¿no? Bueno, aquí te dice lo que os he dicho antes, que tiene doble DAC, reproduce todo tipo de formatos, profundidades, etc. Y también tiene el doble amplificador dedicado, que esto, pues aquí te lo dice, puede conducir cualquier auricular que tengáis. Por mucha potencia que necesite, con el doble amplificador dedicado no tendréis ningún problema. Aquí también te dice lo de los osciladores de cristal, que lo que hacen es que haya baja fluctuación, que todo esté sincronizado y que el sonido llegue pues a la perfección. Esto la mayoría lo tienen. Y después el tema de las salidas. Aparte de las 3,5 estándar y la 4,4, también tiene salida digital SPDIF output a través de la 3,5. Y aquí te lo dice.
Coaxial SPDIF Connection requiere pues de un cable de 3,5 milímetros, que lo tendréis que conectar aquí. Entonces es una pasada porque aquí lo dice, podéis conectar vía digital pues vuestros equipos de música, DACs, receptores, etc. La verdad es que está súper completo, tiene muchas posibilidades. Después también te dice que tiene pues muy bajo ruido, por no decir que no tiene ruido. Aunque esto, ya te digo, si el DAC suena bien, no te vas a dar cuenta si tiene ruido o si no tiene ruido. Esto es escucharlo y si ves que tiene una calidad enseguida lo vas a notar, ¿no? Después, ¿qué más? Aquí, el tema del control. Esto es interesante porque tiene una rueda que, bueno, pues te ayuda a subir y bajar el volumen vía hardware, pero aparte de eso también te ayuda a navegar por el menú, ¿vale? Entonces eso me parece interesante, la verdad. ¿Y qué más? Pues las características. Como hemos visto antes, pues bueno, pesa 29 gramos, la verdad es que es muy poco. La batería es de 220 amperios y la potencia, por ejemplo, de 3,5 es de 137 y la de 4,4, siempre es más potente, es la de 211, que está muy bien. Y la salida digital dice que soporta hasta 24/192, con lo cual vais a tener audio en alta definición asegurado. Pues nada chicos, si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.